Asturias, Eder Fernández, del Conservatorio de Música Jesús Guridi. Iván, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a mejorar. Difícil. Hemos arrancado de wow, ¿no? Con la danza del José Uruñuela y ahora la pieza de Eder, que es realmente una maravilla y que a mí me evoca una frase, aquello de jóvenes, aunque sobradamente preparados. Sobradamente preparados para la cultura. Toda esa cultura que viene desde hoy, lunes por la mañana a primera hora, porque la cultura no tiene hora, en esta inauguración de la tercera edición de Tártalo. Yo no lo suelo hacer, porque no me suelo poner muy corporativa, pero hoy me he puesto corporativa. Se me ve, ¿no? ¿Por qué he pensado esta mañana? ¿Cuál es la mejor forma de explicar esta tercera edición de Tártalo? Y he dicho, en esta marca, en este cartel, en esta camiseta está todo. Aquí está todo. Este símbolo, el símbolo de Tártalo o de Tartalo, que Raúl, el director de Tártalo, nos lo permite decir de las dos formas, ya engloba un montón de atributos y valores de marca, porque ya son 3 años exhibiendo esta marca y dotándola de contenido. Esto es Tártalo. Todo lo demás es fantasía. Y no se me ve, porque ya me parecía excesivo, pero llevo un código de barras, un QR aquí. Bueno, en este QR hay nada más y nada menos que 172 acciones vinculadas a Tártalo, la Semana de lo Fantástico en las Artes y vinculadas a la cultura. 172. No son 100, no son 70, son 172, se dice pronto, ¿eh? Abarcar todas estas acciones en una semana, desde luego, lleva mucho trabajo. Lleva muchísimo trabajo que empieza justamente el día que termina la edición anterior, cuando el director del festival, Raúl Montero, a quien le debemos todos estar aquí y que esto de verdad sea una realidad, porque fue el primer creyente en esto, ya empieza a pensar, bueno, me estoy equivocando y estoy faltando a la verdad, porque Raúl ya está pensando en la 4ª edición, lo que pasa es que no le dejo que me lo cuente. Le digo, déjame que hagamos la tercera y que la hagamos bien y luego ya, si te parece, nos ponemos con la 4ª. En definitiva, la cultura en sus diferentes versiones, literatura, poesía, juegos de rol, juegos de mesa, la danza, la música, el cine, la fotografía, el espectáculo de calle y muchísimas cosas más, todo eso es Tártalo. Son tantas cosas que nuestras chicas, las tiktokeras que les llamamos, ¿no? Estas jóvenes que se encargan de las redes han tenido que explicar en redes cómo se lee el programa, porque había personas que tenían dificultades para leer el programa. No me quiero extender, pero tenemos por delante una semana de cultura, una semana de fantasía que es absolutamente apasionante. Si no lo habéis hecho, os recomiendo un ejercicio. Daos una vuelta por ese programa que está en la página web de Tártalo y elegid dónde queréis estar. Si no encontráis a Tártalo, Tártalo os va a encontrar a vosotros en algún momento a lo largo de esta semana. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Iván Igartua, entre otras cosas, para que él presente a la persona que hoy nos acompaña y que para nosotros es un auténtico referente, tan interesante como polifacético. Jon Juaristi, que nos va a acompañar en los próximos minutos y que su figura la va a glosar ahora mismo Iván. Pero brevemente. Brevemente. Bueno, bai, benetan, aste zeregintxu bati ematen digu hasiera gaur bide batez egun on guztioi eta benetan gaur egun on eta argitsua dugu kaletan, gure Gasteizko kaletan. Noski eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta ongi etorri gaurko aurkezpen edo ekitaldi honetara. Rakelek esan du, ez? Dagoeneko, Tártaloren 3. edizioa dugu aurten, aurreko bien ibilbide arrakastatxoren ondoren. Bistan da, Gasteizko kultura agendan Tártalok hartu duen pisua, dagoeneko mugarri bat da, eta denborarekin, seguraski, gure tradizioetako bat bilakatzeko aukera du. Azaroko lehen astea urtearen bukaerara hurbiltzen gaituena pixkanaka, ez? Egun labur eta gau luzeekin alaitzeko, nolabait astintzeko modu paregabea da, modu paregabea iruditzen zaigu.
Gasteiz bera, hiria, fantasiarekin lotutako hainbat ekimenaz beteko zaigu. Rakelek aipatu duen programa horri esker. Dozenaka jarduera izango dira, 100 jarduera izango dira, gaur hasi eta igandera bitartean, literaturarekin, musikarekin, dantzarekin, zinearekin, argazkinarekin, artearekin oroar zerikusia dutenak. Toki ezberdinetatik, etorritako kulturgileak, baita bertakoak ere, izango dira protagonistak 7 egun hauetan. Gero eta jende gehiago, gero eta erakunde gehiago parte hartzen ari dira tartalon, aste honetan. Eta hori, fantasiazkoaren, ekimen honen, aste honen, arrakastaren erakusle ezin hobea da. Aurtengo egitarau zabalean ere, nork bere gustuko dituen ekimenak aurkitzea ez da bat ere zaila izango, eta horregatik, Rakelek eta biok, eta seguru Raulek ere bai, gonbidatu nahi zaituztegu, animatu ere bai, jarduera ezberdin horietan parte hartzera. Y para arrancar con esta edición, decíamos la tercera de Tártalo, nada mejor seguramente que una conversación en las alturas, una conversación sobre literatura y fantasía entre el impulsor, promotor, alma mater, materia nutricia, en fin, motor bien engrasado siempre de Tártalo, que es Raúl Montero, escritor, profesor de la Universidad del País Vasco, también traductor, y, en fin, Jon Juaristi, que poca presentación requiere, creo yo, pero bueno, es un escritor en toda la extensión del término, poeta, ensayista, narrador, digamos que ocasional, ¿no? Pero también narrador y sobre todo articulista y columnista en los últimos tiempos, al que yo creo que buena parte del público conocerá y que es además, y no solo es cosa mía, entiendo que no, uno de los referentes intelectuales más relevantes, mayores, en España, en la España de finales del siglo XX y también de lo que llevamos del siglo XXI. Jon Juaristi fue, supongo que mucha gente lo sabrá, profesor catedrático de literatura española en la Universidad del País Vasco, hasta finales de los años 90. De aquí se tuvo que marchar por razones en las que no vamos a entrar ahora. No fue, en fin, una decisión libre, digamos, de condicionamientos históricos, políticos, pero bueno, la realidad es que se tuvo que marchar y la continuación de su carrera la hizo fuera de aquí, la hizo en Madrid, fue catedrático posteriormente en la Universidad de Alcalá de Henares. Yo tengo la satisfacción de haber coordinado un volumen de homenaje que partió desde la propia Universidad del País Vasco y en el que conté con la inestimable colaboración de un gran amigo suyo, Jesús Antonio Cid, actual director de la Fundación Ramón Méndez Pidal y, en fin, compañero de varias lides históricas a lo largo del tiempo, ¿no? Y profesor, además, durante unos pocos años, quizá 2 a lo mejor, también de la Universidad del País Vasco. ¿Hay alguna anécdota que yo creo que no conviene airear aquí en torno a los Luego pagos? Contaré yo una, Iván. Bueno, luego conté perfecto. yo una. Me refería a Jesús Antonio Cid, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. No es quizá de dominio público, pero su aportación, como por supuesto la de Jon, a lo largo de un tiempo más prolongado, pues fueron capitales, fueron centrales en el desarrollo de aquellos años que fueron los años germinales, ¿no?, de la Universidad del País Vasco. La pena fue que nos tuvieran que dejar, uno en determinados años, en los años 80, y Jon Juaristi a finales de los 90. Pero hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, y esta vez lo ha hecho Raúl, para traerlo de vez en cuando, para traer otra vez al País Vasco y, por supuesto, es un placer nuevamente pues, tenerlo por aquí, tenerlo por Vitoria. A la tarde recitará varios de sus poemas, tendremos una conversación con él y también dará una charla esta tarde, no sé si Raúl, a las 4:30, es una charla plenaria dentro del marco del Congreso sobre el mito en las artes que arranca también hoy y que durará toda la semana. Así que no sé, sin más preámbulos. Nos vamos a guardar un poquito a Jon Juaristi, vamos a generar un poquito más de expectativa y de expectación, porque antes vamos a echar el ancla en unos minutitos al programa que nos va a desgranar en las partes más importantes Raúl, por aquello de intentar aclararnos. Y luego sí, la charleta entre los dos y cuento la anécdota que Juaristi me ha dicho que puedo. Que puedes hacerlo, ¿no? Puedo. Bueno.
Bai, egunon guztioi eta mila esker etortxagatik, berriro hemen gaude, eta egia esan posik gaude, ikaragarria da hemen egotea. Buenos días a todos y de nuevo muchísimas gracias por esta tercera edición de Tártalo, que bueno, ¿quién nos lo decía, no? Hace 3 años que íbamos a llegar hasta donde estamos ahora. Al veros algunos de las caras aquí presentes, pues yo creo que me gustaría empezar esta tercera edición siendo agradecido porque Tártalo, si bien es cierto que, bueno, pues ya me han dicho a mí, ¿no?, que soy la cara visible, Tártalo es mucho más. Es una idea que nació en la asociación Evendai, en la que, bueno, pues yo junto con mis compañeros Joseba, Luis, Belén, Rachel, empezamos a soñar con un proyecto que trataba de ser transversal, que trataba de llegar un poco más allá de lo que vienen siendo las semanas culturales, intentando fusionar lo que es la educación, el mundo de la academia junto con la cultura de una manera transversal. Y pues recibimos el apoyo también pues, de la Universidad del País Vasco, de nuestra Facultad de Letras, y bueno, pues conseguimos que un congreso que yo llevaba dirigiendo desde hacía varios años, que es el Mito en las Artes, diera un paso más allá y fuera parte de ese germen que iba a ser Tártalo unos años después. También me gustaría por eso destacar sobre todo a las 5 personas que han estado este año conmigo al pie del cañón con el congreso. Bueno, pues el doctor Martínez Sobrino, Alex, doctora Olga Fernández, Anne Belén, el doctor John Alcorta y yo hemos estado pues, pilotando parte de ese proyecto al que bueno, se han sumado también muchos voluntarios y voluntarias y bueno, pues es de agradecer. También, por supuesto, veo aquí a 2 de las personas que primero han confiado en Tártalo, que apostaron por nosotros. Sonia, sin ninguna duda, de nuestra concejala de Cultura, que en este caso sí que podemos decir con mayúsculas que es una concejala de Cultura y Educación. Así que muchas gracias. Y también veo por allí a Kepa, que también estuvo participando desde el primero. Fue la primera llamada que hice. Kepa, tengo aquí un proyecto y tal. Casi ni pregunto. Dice, Laboral Kutxa va adelante. Venga, pues genial. Entonces, bueno, pues también quiero agradecérselo a él. Y, por supuesto, nuestro gran fichaje este año a nivel institucional, que ha sido Saray comandando pues, bueno, el papel de la Diputación Foral de Álava. La diputada también se ha volcado este año con nosotros. El Correo estuvo desde el primer día a nuestro lado apoyándonos. Este año también se ha metido ITV. Y bueno, pues tenemos John School, que fue también uno de los primeros que nos estuvo ayudando en esa colaboración, y grandes fichajes, ¿no? Como ha sido este año. Veo aquí a los compañeros de Rural Kutxa que apuestan por nosotros, que se han unido ya, digamos, este tripartito que forman Laboral Kutxa, Fundación Vital y Rural Kutxa. Y es una gozada ver que también estas entidades se unen para apoyar un proyecto cultural de esta envergadura. Y bueno, son realmente muchísimos los colaboradores que tenemos que están en nuestro póster. Están las 3 universidades presentes en nuestro territorio, UNED, UNEID y por supuesto la Universidad del País Vasco. Y bueno, el propio espacio en el que estamos. Esta casa ha sido el primer lugar que nos acogió, que nos decidió ceder sus espacios para poder montar Tártalo, el propio Museo del Arte, pero tampoco nos podemos olvidar de Montehermoso, que desde el primer día estuvo ahí, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, que sigue con nosotros. Y por esta apuesta, que es una especie de sueño en el que vinculamos el aprendizaje cultural con un evento de ciudad, y de ahí que nuestra apuesta por los más jóvenes pues haya sido patente y hemos querido abrir esta edición con ellos, con el Conservatorio de Danza de nuestra ciudad y con el Conservatorio de Música, por supuesto Jesús Guridi. Tanto Uruñuela como Guridi pues son, digamos, también claves desde el primer día. Entonces, pues bueno, a todas ellas, a todos ellos, me da cosa dejarme a alguien, porque es que son tantas personas las que participan. Me viene a la cabeza también Josemi con el Festival de Cine de Donosti, de Fantástico y de Terror, que también de buenas a primera apuesta por Tártalo, nos cede parte de su protagonismo y lo comparte con nuestra ciudad. Son muchos gestos, muchas personas a lo largo de estos 3 años. Por supuesto, no puedo olvidar de mis padres, de mi familia, que siempre me apoya y que hacen posible esta realidad de Tártalo.
Dicho lo cual, estos agradecimientos que creo que eran necesarios, Raquel me ha pedido que haga una especie de resumen rápido de Tártalo. Es muy complicado porque es verdad que hay muchísimas acciones, pero a grosso modo nuestra idea es empezar todos los días de 9 a 5 de la mañana. Tenemos congreso en la Facultad de Letras en el que traemos a reconocidos especialistas de diferentes campos de la cultura ligados a la universidad, a la academia, para que hagan presentaciones plenarias o comunicaciones, etcétera. Y parte de estos plenarios que traemos luego los llevamos a la ciudad, porque nuestra idea es que no nos quedemos en la propia facultad, sino que vayamos más allá, ¿no? Entonces hacemos pues mesas redondas con ellos en diferentes espacios. De ahí que hoy, por ejemplo, el doctor Juaristi, además de dar una plenaria en la Facultad de Letras, tenga un espacio en el Centro Montehermoso en el que hará, bueno, pues nos va a deleitar con sus poemas y nos hará pasar un rato seguramente muy agradable. Y todos los días seguimos una dinámica muy parecida con académicos que van de la universidad a la calle, a diferentes espacios, y luego hay acciones puntuales que digamos que sí que son un poco más de cara al gran público para que pueda disfrutar. Pues, por ejemplo, el martes pues en la Jimmy Jazz tenemos el Festival de Cortos con esa selección de 10 cortometrajes. El miércoles tenemos la película de Nosferatu, la antigua, la versión original, con música en directo, con coloquio posterior de Félix Linares. El jueves tenemos una ruta de misterios y leyendas. El viernes tenemos la Gau Belcha, que la hará Algara Danza Taldea por la ciudad, pero a la noche también vamos a escuchar a Los Secretos en el Buesa. Y el sábado y el domingo nos vamos a la zona del Buesa Arena y tenemos infinidad de acciones, desde juegos de mesa, rol en vivo, encuentros con artistas, con escritores como pues, Achaga, Javier Pérez Campos, la propia ganadora de la que va a ser esta edición, Ágata Ruiz de la Prada, que recibe el premio Tártalo el viernes. Música en directo con Hoax Attack, Señorita Escarlata, Julieta 21. No sé, es que son tantas acciones que a veces creo que la cabeza me va a implosionar. Pero bueno, el caso es que Tártalo está aquí. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Y ahora vamos a dar paso a Raquel para que hable. Que le dan paso única y exclusivamente para que dé paso a Jon Juaristi y cuente la anécdota, porque antes de acercarse aquí a Artium ha ido de librerías y ha encontrado una joyita, La vida de Santa Bernadette. Le ha parecido raro dónde la ha encontrado. Si quiere profundizar, Raúl, en la conversación, ahora tiene oportunidad. Yo lo dejo. Jon Juaristi, tu turno. Bueno, Jon, pues como esto va de anécdotas, a Jon yo le conozco indirectamente desde hace muchos años, porque bueno, era de la clase de su hijo, de Martín, y bueno, éramos de la misma cuadrilla, de estos jueves universitarios, que por entonces ya apuntábamos mareras. Entonces digamos que le conozco de una manera indirecta, ¿no? No conozco tanto al filólogo, al poeta, ensayista y novelista fabuloso, sino al padre de Martín. Un tío que parecía importante, pero bueno, nosotros estábamos a otras cosas en aquella época. Entonces ahora es un placer y un honor pues poder realizarle una entrevista para que conozcamos algo más de profesor Jon Juaristi. Entonces, si pensamos o quieres decir algo. Bueno, egunon, ze hau zupozik nago hemen egotea, Gasteizen, eta bai, bueno, beti ze oso gozua da ona itultzea eta, bueno, emagun, eskerrik asko gomitazioarekin. Zuri. Bai. Zuri bategatik. Bueno, pues profesor Jon Juaristi, en primer lugar, como esto es un evento que versa sobre lo fantástico en las artes, quería preguntarle cuál es su opinión sobre el lugar que ocupa lo fantástico en las artes contemporáneas. Bueno, es que creo que no es un lugar, es que ni tampoco es una situación transversal, es lo impregna todo, lo fantástico, ¿no? Hay una teoría curiosa sobre la mente moderna, que es de un pensador chino, hongkongués, Ingo Ishun, que dice que vivimos en un estado ya alterado de conciencia continua y por tanto vivimos en una especie de fantasía, inducida en gran parte por las redes, por la telemática,
Pero en definitiva este estado de conciencia alterado nos aparta de la realidad y nos lleva, digamos, a vivir en una especie de mundo intermedio, diríamos, entre la irrealidad absoluta y la realidad. Algo que los chiitas, por ejemplo, en el Islam chií, existe también como una especie de mundo imaginario entre la realidad y el mundo trascendente total, entre la realidad material y el mundo trascendente. Es lo que Henri Corbin llamó el mundus imaginalis. No es exactamente el mundo fantástico, pero se vive en una situación de imaginación total. Yo creo que el límite, digamos, entre el realismo y ese mundo imaginal se traspasó ya con holgura en el siglo XX, desde las vanguardias, y realmente, digamos, la fantasía ha sido un poco el género, el mundo dominante en las artes desde las vanguardias, desde el surrealismo, etcétera, hasta ahora. Incluso las que se pretenden hiperrealistas son fantásticas. Bueno, pues yo diría esto en principio, ¿no? Sí, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero me voy a ceñir un poco al guión porque si no creo que vamos a acabar ahí. Sí. Centrándonos en la conferencia sobre el Preste Juan, usted abordó una leyenda medieval con tintes fantásticos. ¿Qué le atrajo de aquella figura? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, que estaba muy poco difundida el conocimiento de la leyenda del Preste Juan. Fue una cosa que surgió en plena pandemia. Yo hice unas cuantas lecturas que tenía pendientes por ahí, y entre ellas una novela de Umberto Eco, que no es de las más conocidas, en Baudolino, que es una novela sobre la Carta del Preste Juan. La Carta del Preste Juan es una falsificación que funcionó, digamos, por Europa en los tiempos de la Segunda y Tercera Cruzada, y que es una carta, por supuesto, apócrifa o falsa, dirigida por el Preste Juan a un emperador bizantino, sobre las maravillas de Oriente. Las maravillas de Oriente, una especie de incitación a los europeos a emprender, digamos, una cruzada en la que contarían con la ayuda de un monarca fabuloso cristiano de Oriente. El reino estaba ubicado, digamos, entre la ruta de la Seda y China aproximadamente, muy cerca de lo que en la leyenda también decía que era la tumba del apóstol Tomás. El apóstol Tomás es el evangelizador de Asia, al que le toca evangelizar Asia, se pierde por Asia, según derivaciones de la leyenda llegaría hasta México después, donde lo encumbran, digamos, a la categoría de Dios, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, sería el apóstol San Juan. Pero en la leyenda del Preste Juan, la capital del Preste Juan coincide con la tumba de Santo Tomás, que resucita, por cierto, los días de Santo Tomás, que es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, la Feria de Santo Tomás en Bilbao, por lo menos, no sé si aquí en Gasteiz hay también Feria de Santo Tomás, pero en fin, el día de Santo Tomás, la tumba de Santo Tomás se abría, se aparecía Santo Tomás, quedaba de comulgar. Santo Tomás, el cuerpo incorrupto de Santo Tomás, daba de comulgar a los fieles allí. Y Santo Tomás, además, elevó a obispos a los 3 Reyes Magos. Según la leyenda medieval, los 3 Reyes Magos estaban también enterrados, digamos, en la capital del Preste Juan. Según la leyenda europea, están, como ustedes saben, en la Catedral de Colonia, los 3 Reyes Magos. Por cierto, hablando de Tártalo, he visto que a Tártalo se le ha ascendido a la condición de 3er rey del mundo, o de 4º rey del mundo, en las fiestas patronales del País Vasco en general, donde salían las 3 parejas de reyes, era lo habitual, que eran los reyes moros, los reyes blancos, europeos, y los reyes negros, ¿no? Que eran los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que se habían repartido el mundo con la división, con la expansión, con la dispersión de los pueblos. Entonces se les ha añadido Tártalo, que no sé qué pinta como cuarto rey mago, pero en fin, pues ahí está. Por cierto, había otro 4º rey mago, perdón, me enrollo mucho en estas cosas, tranquilo. Pero además es un rey mago fantástico que aparece en la adoración de los magos del Bosco. Aparece, digamos, un 4º rey mago
que está asomando por una puerta por allí, está prácticamente en bolas, lleva una especie de velo que le cubre mal, digamos, las vergüenzas, y una especie de tiara papal encima de la cabeza. Y en teoría es el cuarto rey mago de los pueblos recién descubiertos en esos momentos de las Indias occidentales, en principio. Bueno, pues Tártalo parece que desplaza, digamos, este cuarto rey mago en las fiestas del País Vasco, lo que no está tampoco tan mal. En fin, la cuestión es pasar el rato. Pero... Muy bien. Claro, hablando de tantas cosas fantásticas, diría que hay elementos fantásticos en su poesía, en su obra. Muy pocos. La verdad es que he intentado ir a contracorriente, como todo el mundo estaba deslizándose hacia la fantasía más absoluta. Aparece alguna vez, pero digamos, aparecen en términos casi paródicos, no me la tomo demasiado en serio. La poesía además no es un género que se preste mucho salvo la poesía narrativa. En la poesía narrativa, en las baladas y en los romances sí hay muchos elementos fantásticos, bueno, en principio la tradición oral, en la propia épica, obviamente, pero en la poesía lírica no se presta tanto a eso porque tiene mucho que ver, digamos, con la introspección, con el mundo interior del poeta y estas cosas que se dicen, ¿no? En principio. Entonces, pues, hay alguna. Entonces, ¿Alguna? ¿Puedo recitar una así? Sí, pequeñita. De memoria, por supuesto. Es un soneto muy cortito. Sí, sí, dale. Es un soneto muy cortito. Se llama Encuentro. Y hay dos cosas que hay que aclarar ahí. Una es que hay una especie de cita de Cervantes, de un soneto de Cervantes al final, el soneto al túmulo del rey Felipe II, Fernando en Sevilla, y se habla de Lardi, que es un restaurante de Madrid, en la calle Mayor, uno de los más antiguos restaurantes de Madrid, donde sirven un caldo en los días de invierno, que apetece mucho, los caldos de Lardi, tómalos. Bueno, el poema se llama Encuentro, y dice: por la puerta del sol la vi venir, le habían confiscado la guadaña en la plaza de España, le invité a un caldo en Lardi por cumplir. Es que estás en los huesos, compañera. Se me escapó un requiebro de taxista. Ella apartó la vista y entreví lambarina calavera. Hoy mato a alguien, Dios mío, decía, y menos coña, que al más guapo lo planto en San Isidro de un sopapo. Corría un ventarrón y hacía frío. Llevó el vaso a su boca descarnada, bebióse el caldo, fuese y no hubo nada. Eso es un poquito... Es el encuentro con la muerte, ¿no? En definitiva. Y bueno, pues alguna cosa de esta ahí, pero poquita. Pues pasemos a la novela, a La caza salvaje. Hay una clara influencia joyciana. ¿Qué papel juega lo fantástico, si lo juega? Bueno, hay detrás una leyenda sobre la que han escrito, digamos, por ejemplo, Fred Vargas tiene una novela policíaca, una novela negra, el Ejército Furioso, que es la misma leyenda en el fondo, ¿no? Es el ejército de los muertos, en definitiva. Pero no, la novela es una novela de ficción. Tengo poca imaginación en general como narrador. Entonces ahí traté de inspirarme en una figura curiosa y ahora olvidada, don Martín María de Arrizubieta y Larrínaga, que era un cura nacido en Mundaca y que durante la Segunda Guerra Mundial pues estuvo no en la División Azul, sino en la Legión Azul, que eran ya, digamos, los más ultras de la División Azul. Era una especie de camaleón político, como lo ha definido una amiga mía, Clotilde Olaran, una bibliotecaria de la Biblioteca de Vizcaya, que recibió en su momento el legado de Martín María de Arrizubieta. Y, en fin, es un personaje que atraviesa un poco el siglo XX y está en la Yugoslavia de Tito, está en el Berlín de los últimos días del Reich, está con la Legión Azul resistiendo en Berlín y estas cosas.
y después va cambiando de partido. Termina en el Felipe, en el Frente de Liberación Popular, siendo el párroco de Santa Marina de Aguas Dulces en Córdoba, y después en el Partido Comunista. En el Partido Comunista, donde se hizo muy amigo de Blas de Otero y de Gabriel Aresti, que le dedicaron Blas de Otero un gran poema, y a Gabriel Aresti Arrieta Herri, nada menos. Se lo dedicó a Martín María de Arrizubieta y Arriandiaga, de Larrínaga. Entonces, bueno, lo metí y, bueno, teniendo en cuenta que estaba jugando con un personaje histórico, para algunos fácilmente reconocibles, para otros no tanto, cruza las memorias de bastante gente del siglo pasado, por ejemplo, las de Carlos Castilla del Pino, las de José Ramón Recalde, las de César Alonso de los Ríos, todos hablan de Martín María de Arrizubieta, y metí una historia de vampiros, inspirada lejanamente en las tradiciones serbias. Mi mujer es serbia de nacimiento y ahora española, pero vamos, pero se siente muy serbia y estas cosas, y sabe muchas historias de vampiros. Y mi suegra, sobre todo, que era de la aldea más perdida de las montañas serbias, y que sabía muchas baladas de Marko Kraljevic, me contó bastantes cosas de vampiros. Aprendí serbio para entenderlas un poquito, pero bueno, sí, sobre todo para entenderme con mi mujer, que no me entiendo, pero bueno, pues, pero recurro al serbio a veces. Bueno, esta pregunta quizás es un poco más comprometida. ¿Cree que lo fantástico puede dialogar con la identidad? No sé qué se entiende por identidad en general, o sea, pero vamos, no... ¿Qué entiendes por identidad? Yo no entiendo nada por identidad, o sea, sé que se habla mucho de identidad. Las identidades son un camelo, yo creo. O sea, lo que uno es fluye siempre en el tiempo y va cambiando, entonces no hay unas identidades fijas. Bueno, en cuanto a aspirar a una identidad concreta o intentar construírsela por la vía de la fantasía, es algo que hace todo el mundo, supongo. Por lo menos eso decía Freud, o sea, pero bueno, o sea, que se recurre a la novela familiar, a lo que los padres han de alguna forma trasladado al niño en sus primeros años como compensación a la amenaza de castración. Al niño pues se le compensa con una novela familiar, que uno es hijo de grandes personajes, de reyes, etcétera, estas cosas, pero con el tiempo eso se va cayendo, salvo en el caso de los católicos, que son hijos de Dios. Pero bueno, está muy bien. Vale. ¿Pudieras considerar que ha habido algún autor ligado al género de lo fantástico, no de fantasía, de lo fantástico, que te ha influido de alguna manera? Muchos, o sea, yo creo que hemos dicho esto, o sea, que el mundo contemporáneo, más que el mundo moderno, digamos, es un mundo lleno de autores de fantasía. Yo hice mi tesis sobre la literatura vasca en español del siglo XIX, o sea, la construcción de la identidad vasca en el siglo XIX a través de las novelas históricas y de las leyendas románticas que se escriben entre 1836 aproximadamente y 1889. Entonces hay bastantes autores, algunos de los cuales introducen novelas o leyendas fantásticas. Hay uno que me gusta mucho, que es de Juan Venancio de Eraquistain, que era un escritor guipuzcoano de Deva, canovista y notario, yo creo, que tiene una leyenda magnífica que se llama Las Tres Olas, que es una leyenda de balleneros, de un ballenero sobre el que pesa una maldición, sale a cazar una ballena que se acerca, digamos, a la costa en Deva, entonces la trainera o la ballenera primero tiene que superar una ola de agua, otra ola de leche y una ola de lágrimas, una ola de leche y una ola de sangre. Y después
la ola de sangre se hunde la trainera con todos los que están dentro. Es una leyenda muy bonita, acaba como el Rosario de la Aurora, pero en fin, esto es una cosa que es bastante habitual en las leyendas vascas, ¿no? Sí, Pero la conozco porque recuerdo, pues hace ya unos años hablando con Paulo Urquijo, cuando empezó con el ciclo de, bueno, quería hacer su trilogía de ficción fantástica ligada a las leyendas y bueno, pues en los primeros procesos que estuve pues ayudándole, haciendo cosas con él, empezó con el Rementari, siguió con Irati y la tercera quería película... hacer las 3 olas, es más complicado. Es más pero complicado. es la que se va a estrenar, creo que hoy, ¿Ah, sí? en Donosti. Pues fíjate que bien. Sí, acaba con ello la trilogía y justo me ha venido, sí, conocía la historia porque me la contó Pablo. Luego, claro, hay un autor que en mi generación, digamos, en los que escribimos en español, incluso en euskera, pues ha influido muchísimo, que es Borges. Entonces, Borges recurre a muchos procedimientos, a muchos dispositivos fantásticos en sus relatos, pero la fantasía de Borges es muy geométrica y muy fría siempre, ¿no? Sorprendente, pero no sé, desde la Aleph hasta el libro de Arena, pasando por el disco de Odín y cosas estas, siempre hay detrás algún cálculo matemático, algo relacionado con lo sublime, con el infinito, con los algoritmos de lo infinito, etcétera, y resulta difícil de imitar porque es más que de una obra de fantasía, es una obra de ingenio a lo que se aplica. El disco de Odín, como ustedes saben, hay un señor que tiene un disco de Odín, posee un disco de Odín, pero el disco de Odín es una moneda que solo tiene una cara, o sea, por la parte no existe el reverso, no hay nada. Entonces, un vecino suyo ambiciona esa novela, lo mata de un hachazo, y al morir el otro tira la moneda al aire, o el disco de Odín al aire, y todavía el que lo mató lo está buscando, porque cayó por la parte de atrás y por tanto no se encuentra, ¿no? Este tipo o el libro de Arena, que juega con la idea del infinito, en realidad Borges debe mucho, y como eres de filología inglesa lo entenderás, ¿no? a toda la especulación acerca de lo sublime que viene de Borges, de la estética de lo sublime, que está en el origen de la literatura fantástica contemporánea y sobre todo de la literatura de terror. Y después, por supuesto, de lo sublime cristiano, que está en Chesterton, pero está también en Tolkien y está también en estas cosas que estudiaba José Miguel Santamaría en vuestra época. Después Martin Simonson ha seguido con ello, ¿no? de Tolkien, de los Inklings, de C.S. Lewis, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, realmente sublime es romanticismo, pero incluso cuando se lo explicamos a los propios estudiantes, ¿no? Les explicas la creación del mundo como un arquetipo casi de lo sublime que luego los románticos del 19 imitarán. Sí, bueno, los románticos del 19, claro, los románticos del 19 en Inglaterra parten sobre todo de la tradición artúrica, de Malory, del amor de Arthur, etcétera. Tennyson, que lo renueva y que tiene mucha influencia en la literatura en castellano del País Vasco en el siglo XIX, a través de Vicente de Arana, que traduce a Tennyson y que, bueno, traduce las leyendas artúricas de Tennyson en parte, ¿no? Hay alguna incluso edición reciente en la Gaia Ciencia de una selección de leyendas de Tennyson traducidas por Vicente de Arana, que era primo de Sabino Arana y que escribe también leyenditas y novelas medievalistas, digamos, ya en el 1800. Y es el único caso en el País Vasco, yo creo que en España, de nordomanía abierta. Es decir, escribe Vicente Arana un poema en endecasílabos blancos larguísimo que se llama Leyendas del Norte y que son adaptaciones de las sagas escandinavas, digamos, a la literatura en español. Un tipo curioso, un vago de 7 suelas, pero en fin, de familia más o menos pudiente de Bilbao. Lo mandaron a estudiar a muchos sitios, a Madrid, después a Burdeos, acabó en Inglaterra, y en Inglaterra se dedicó, tradujo el Lazarillo de Tormes al inglés. No sé qué ha pasado con la traducción de Arana del Lazarillo de Tormes, pero después tradujo a Tennyson y bueno, y era un tipo interesante.
primo de Sabino Arana, que lo odiaba. Sabino Arana odiaba a muerte, digamos, era mayor que él y lo consideraba, pues eso, una especie de friki, era un friki absoluto. Aparece en una novela de Unamuno, En paz en la guerra, aparece como el solterón de los Arana, y aparece persiguiendo a las chicas de servicio por el Arenal. Era erotómano también, tenía una especie de colección de literatura pornográfica o erótica que encontraba en su casa cuando murió. Bueno, pues para terminar, ya es la última pregunta. ¿Qué papel cree que jugará lo fantástico en el mundo de las artes? Es que ya no me atrevo a hacer pronósticos de nada, tal y como está el mundo, pero bueno. Sí, supongo que ya no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir que alcanzar otra vez la realidad o ir de vuelta a la realidad va a ser muy difícil en cualquier caso. Ying Wei Sun, que es lo más optimista que conozco, dice que hay que procurar vivir en el pliegue o en el límite, digamos, entre lo fantástico y lo real. No se puede volver a lo real y sobre todo no se puede hacer una apología de lo real porque nadie lo entiende. Lo fantástico no hay que entenderlo, es decir, te lleva por delante. Pero bueno, si uno se sitúa en ese límite puede tener una cierta conciencia crítica todavía para enfrentarse, digamos, al mundo. Pero yo pienso que sí, que lo fantástico o lo que sea relacionado con lo fantástico tiene bastante más posibilidades, digamos, que el sentido común y el realismo. Pues muchas gracias, Bueno, Jon. muchas gracias. Vale, pues doy paso a la otra persona que también lleva al pie del cañón desde el día 1, desde hace 3 años con nosotros, ayudándonos, siendo guía y compañera. Raquel Ecenarro, gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Jon Juaristi. Bueno, me ha quedado una cosa clarísima y es que la fantasía ha dominado el arte desde las vanguardias, con lo cual, Raúl, cuando nos preguntan en las entrevistas, ¿y esto qué tiene que ver con lo fantástico? Ya sabemos que esto es una fantasía, todo es fantástico. Vamos a seguir disfrutando de Tártalo, vamos a seguir disfrutando de esta inauguración. Vamos a terminar como hemos empezado, con música y con danza. Es el turno ahora de recibir otra vez aquí en el escenario a Eder Fernández del Conservatorio de Música Jesús Guridi, en este caso con una pieza que lleva por título Fuoco.
¡Guau! Eder Fernández. Bueno, no terminamos aquí, ya sabéis que en todas las ediciones ahora nos trasladamos un poquito, nos vamos a la sala de abajo porque ahora vamos a ver bailar a las chicas y chicos del Uruñuela con una pieza que se llama 250.000 especies. Es una coreografía de Elvira Illana y los alumnos son de quinto y sexto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo no me despido porque tenemos por delante una semana apasionante. Gracias de verdad, nos encontramos en Tártalo, no lo olviden.